Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro sexto. La jornada del falso rey. Parte 2. El país que domina Babilonia lleva diferentes nombres y se llama tan pronto Caldea como Coshea, según el pueblo que lo habita. Pero yo lo llamo Babilonia porque así todo el mundo sabe de cuál se trata. Es un país fértil y los campos están surcados por canales de irrigación y el suelo es llano hasta perderse de vista. Y no como en Egipto, donde todo es diferente, porque, por ejemplo, así como en Egipto las mujeres muelen el trigo de rodillas dando vueltas a una muela redonda, las mujeres de Babilonia permanecen de pie y hacen girar dos muelas en sentido contrario, lo cual es, naturalmente, mucho más penoso. En este país los árboles son tan poco numerosos que es un crimen contra los dioses y los hombres cortar uno. Pero por el contrario, si alguien planta alguno se gana el favor de los dioses. En Babilonia, la gente es más corpulenta que en los demás sitios y se ríe mucho, a la manera de los obesos. Comen platos grasos y feculentos y he visto en sus casas un pájaro que se llama gallina que no puede volar, pero habita con los hombres y cada día les pone un huevo, que tiene el tamaño de un huevo de cocodrilo. Pero ya sé que nadie me creerá. Sin embargo, me han ofrecido huevos de estos, que los babilonios consideran como un manjar exquisito. Pero yo no me he atrevido a probarlo porque he pensado que era mejor ser prudente, y me he contentado con los platos que ya conocía y sabía cómo estaban preparados. Los babilonios dicen que su villa es la más grande y más antigua del mundo, pero yo no lo creo, porque esta es Tebas. Y afirmo de nuevo que no existe en el mundo una ciudad como Tebas, pero Babilonia me sorprendió por su magnificencia y su riqueza, porque las murallas son altas como montañas y el templo que han erigido a su Dios sube hasta el cielo. Las casas tienen 4 o 5 pisos, de manera que viven unos sobre otros, y en ningún sitio, ni aun en Tebas, he visto almacenes tan lujosos y una cantidad tal de mercancías como hay en las casas de comercio del templo. Su dios es Marduk, y en Ishtar han elevado un pórtico que es más grande que el pilón del templo de Amón, y lo han revestido de ladrillos policromados y brillantes, cuyos dibujos deslumbran la vista bajo el sol. Desde este pórtico, una avenida lleva hasta el templo de Marduk, y la torre tiene varios pisos, y el camino sube hasta lo alto, y es tan ancho y poco inclinado que pueden pasar por él varios carros de frente a la vez. En lo alto de la torre es donde viven los astrólogos, que saben cuanto hace referencia a los movimientos de los astros, y calculan sus órbitas, y anuncian los días fastos y nefastos, de manera que cada cual puede amoldar a ellos su vida. Dicen que pueden también predecir el porvenir, pero para esto tienen que saber el día y el momento del nacimiento, de manera que no pude recurrir a su saber, pese a todo mi deseo, puesto que ignoraba el momento preciso de mi nacimiento. Tenía a mi disposición todo el oro que quisiera retirar de la caja del templo a cambio de mis tablillas, y por esto me alojé cerca de la puerta de Ishtar, en una gran hostería de varios pisos y sobre el techo de la cual crecían árboles frutales y arrayanes. Y había también en él arroyos y estanques con peces. Allí es donde se alojaban los grandes si no tenían casa en la villa, así como los enviados de los países extranjeros, y las habitaciones estaban amuebladas con espesas alfombras, y los muebles tapizados con pieles de animales, y las paredes decoradas con ladrillos brillantes con figuras ligeras. El nombre de esta hostelería era Pabellón de Ishtar, y pertenecía a la Torre del Dios, como todo lo notable de Babilonia. Si se cuentan todas las habitaciones y el personal de servicio, creo que se verá que esta sola casa alberga tanta gente como todo un barrio de Tebas. Y, sin embargo, nadie que no lo haya visto con sus ojos lo creerá. En ninguna parte del mundo se ven tantas gentes diferentes como en Babilonia, y en ninguna parte se oyen hablar a la vez tantas lenguas como aquí, porque los babilonios dicen con orgullo que todos los caminos llevan a Babilonia, que es el centro del mundo. En efecto, aseguran que su país no está al extremo del mundo como se afirma en Egipto,
sino que por el este, detrás de las montañas, se extienden poderosos reinos cuyas caravanas armadas traen algunas veces a Babilonia extrañas mercancías, telas y preciosos vasos transparentes. Debo decir que en Babilonia he visto gente de piel amarilla y ojos ovalados, pese a que no iban pintados, y se dedicaban al comercio vendiendo telas finas como el lino real, pero más finas todavía, lanzando destellos de todos los colores, como el aceite puro. Porque los habitantes de Babilonia son ante todo comerciantes, y no respetan nada tanto como el comercio, de manera que incluso sus dioses hacen negocios con ellos. Por esto no les gustan las guerras, pero reclutan mercenarios y elevan murallas tan solo para proteger su comercio, y su deseo es que las rutas estén abiertas a todos los pueblos y a todos los países, porque el negocio les produce mayor beneficio que la guerra. Sin embargo, están orgullosos de sus soldados que vigilan los baluartes de la villa y sus templos y desfilan cada día bajo el pórtico de Ishtar, con sus cascos y sus corazas de oro y plata resplandecientes. Las empuñaduras de sus sables y las puntas de sus lanzas están recubiertas de oro y plata como muestra su riqueza. Y dicen, ¿acaso has visto jamás, oh extranjero, soldados o carros de guerra parecidos? El rey de Babilonia era un adolescente imberbe que tenía que ponerse una barba postiza para subir al trono. Su nombre era Burraburiash. Le gustaban los juguetes y las historias maravillosas, y desde Mitanni mi reputación me había precedido hasta Babilonia. De manera que apenas instalado en el pabellón de Ishtar, después de haber visitado el templo y hablado con los médicos y sacerdotes de la torre, recibí un recado diciéndome que el rey me esperaba. Capta se inquietó, según su costumbre, y me dijo, no vayas, huyamos más bien juntos, porque de un rey no puede esperarse nada bueno. Pero yo le respondí, idiota, ¿has olvidado acaso que tenemos nuestro escarabajo? Y él dijo, el escarabajo es un escarabajo y no lo he olvidado en absoluto, pero es mejor estar seguro de las cosas y no hay que abusar de la paciencia de nuestro amuleto. Si, de todos modos, estás firmemente decidido a ir al palacio, te acompañaré para que muramos juntos. En efecto, si alguna vez regresamos a Egipto, quisiera poder contar que me he postrado ante el rey de Babilonia. Sería tonto no aprovechar esta casualidad que se ofrece ante mí. Sin embargo, si vamos, debemos conservar nuestra dignidad y debes exigir que te manden una litera real. Pero no iremos hoy porque es un día nefasto según las creencias del país. Los mercaderes han cerrado sus tiendas y la gente reposa en sus casas, porque hoy todo fracasaría, siendo el 7º día de la semana. Reflexionando comprendí que Captá tenía razón, porque si bien para un egipcio todos los días son iguales, salvo los que son proclamados nefastos según las estrellas, era posible que en este país el 7º día fuese también nefasto para un egipcio, y era preferible la seguridad a la incertidumbre. Por esto dije al servidor del rey, debes pensar seguramente que soy extranjero y loco, puesto que me invitas a ir a ver al rey en un día como hoy. Pero iré mañana si el rey me envía una litera, porque no soy hombre despreciable y no quiero presentarme ante él con los pies llenos de estiércol de asno. Y el servidor dijo, temo, vil egipcio, que tendré que llevarte delante del rey acariciándote las nalgas con mi lanza. Pero salió. Y al día siguiente fue la litera real a buscarme al pabellón de Ishtar. Pero era una litera ordinaria como las que llevaban al palacio a los mercaderes deseosos de mostrar joyas o plumas o monos. Por esto Captá apostrofó a los portadores en estos términos. Por Set y todos los demonios, que Marduk os azote con su látigo de escorpiones, y marchaos pronto, porque mi dueño no subirá jamás a esta litera. Los portadores se marcharon decepcionados y el corredor amenazó a Captá con su bastón, mientras una multitud de papanatas se aglomeraba delante del pabellón riendo y gritando. Tenemos curiosidad de ver a tu dueño, para quien la litera no es bastante buena. Pero Captá alquiló una litera del albergue que requería 40 servidores y que era utilizada por los invitados extranjeros en sus misiones importantes, y en la cual se llevaba a los dioses extranjeros a su llegada a la villa.
Y la gente no se rió ya cuando bajé de mi habitación con vestiduras sobre las cuales habían bordado en oro y plata los dibujos simbólicos del arte de la medicina, con mi collarete resplandeciente de oro y piedras preciosas, y las cadenas de oro balanceándose en mi cuello, y los esclavos del albergue llevando detrás de mí cajas de ébano y cedro con marquetería de marfil que contenían mis instrumentos y mis remedios. La gente no se reía ya, sino que se inclinaba profundamente ante mí diciendo: este hombre es ciertamente igual a los dioses menores en su saber. Sigámosle hasta el palacio. Así fue como una muchedumbre de curiosos siguió hasta el palacio la litera delante de la cual avanzaba Captá, montado en un asno blanco, y los cascabeles resonaban en sus arneses. No por mí obraba de aquella forma, sino por Horemheb, porque me había dado mucho oro, y mis ojos eran sus ojos, y mis oídos sus oídos. Delante del palacio la guardia dispersó a la muchedumbre, y levantaron sus escudos, que formaron una doble hilera de oro y plata, y los leones alados guardaban el camino por el que me llevaban al palacio. Fui acogido por un anciano cuya barbilla estaba afeitada a la manera de los sabios. Pendientes de oro resonaban en sus orejas, y sus mejillas pendían lacias. Dirigiéndome una mirada hostil, me dijo: mi hígado está enfermo por todo el ruido y escándalo que provoca tu llegada, porque el dueño de los 4 continentes se pregunta ya cuál es el hombre suficientemente osado para venir cuando le conviene y no cuando conviene al rey, y que tanto ruido arma viniendo. Y yo le dije: anciano, tus palabras son como un zumbido de moscas para mis oídos, pero te pregunto, sin embargo, ¿quién eres para osar hablarme en este tono? Y él dijo: soy el médico particular del dueño de los 4 continentes. Pero tú, ¿qué embaucador eres que vienes a sonsacar el oro y la plata a nuestro rey con tus charlatanerías? Debes saber, sin embargo, que si nuestro rey te da, en su bondad, oro o plata timbrado, tendrás que darme la mitad. Y yo le dije: tu hígado me deja indiferente y harías mejor en hablar de todo esto con mi servidor, porque él es el encargado de alejar a los importunos y pedigüeños. Quiero, sin embargo, ser amigo tuyo porque eres viejo y tu inteligencia es muy limitada. Por esto te doy mis brazaletes para demostrarte que el oro no es más que polvo para mis pies, y no he venido aquí a buscar oro, sino saber. Le tendí unos brazaletes de oro y quedó tan desconcertado que no supo qué decir. Por eso autorizó también a Captá a entrar y nos condujo delante del rey. Burraburiash estaba sentado sobre unos blandos almohadones en una vasta sala, cuyos muros relucían de azulejos brillantes. Era un niño mimado, y a su lado un cachorro de león rugía al vernos entrar. El anciano se arrojó vientre a tierra para lamer el suelo ante su rey. Y Captá lo imitó, pero al oír los rugidos del león se levantó de un salto como una rana y aulló de miedo. De manera que el rey soltó la carcajada y se echó hacia atrás en sus almohadones, ahogándose de risa. Pero Captá se enfadó y gritó: llevaos a este animal maldito antes de que muerda, porque en mi vida he visto a un monstruo más espantoso, y su grito es como el estruendo de los carros de guerra de las plazas de Tebas, cuando los soldados borrachos regresan a sus cuarteles después de una fiesta. Se sentó y levantó los brazos en actitud de defensa, y el león se sentó también y bostezó. Después cerró las fauces con un ruido parecido al del cofre del templo al cerrarse sobre el diezmo de la viuda. El rey se reía tanto que las lágrimas corrían por sus mejillas. Después se acordó de su dolor y comenzó a gemir llevándose la mano a la mejilla, que estaba fuertemente hinchada hasta el punto de que uno de los ojos estaba casi cerrado. Frunció el ceño y el anciano se apresuró a decir: he aquí a este egipcio recalcitrante que no ha venido cuando lo llamabas. Di una palabra y los soldados le reventarán la barriga con sus lanzas. Pero el rey le largó de un puntapié y dijo: basta ya de tonterías. Ahora se trata de curarme rápidamente, porque mis dolores son atroces y temo morir. Hace noches que no duermo y no puedo tomar más que caldos tibios. Entonces el anciano se lamentó y, golpeando el suelo con su frente, dijo:
Oh, dueño de los 4 continentes, lo hemos hecho todo para curarte y hemos sacrificado mandíbulas y barbillas en el templo para expulsar el diablo que se ha ocultado en el fondo de tu boca. Hemos hecho redoblar el tambor y sonar las trompetas y hemos danzado con vestiduras rojas para exorcizar al demonio. Y no hemos podido hacer nada más para curarte, porque no nos has permitido tocar tu barbilla sagrada. Y no creo que este cochino extranjero sea más competente que nosotros. Pero yo dije, soy Sinué el egipcio, el que es solitario, el hijo de Onagro, y no tengo que examinarte para ver que uno de tus molares ha infectado tu boca, porque no te lo has limpiado o hecho arrancar, según los consejos de tus médicos. Esto es una enfermedad de niños y perezosos, y no digna del dueño de los 4 continentes, delante del cual los pueblos tiemblan, y por lo que veo, el león inclina la cabeza. Pero sé que tu dolor es grande, y por esto quiero ayudarte. El rey conservaba la mano sobre su mejilla y dijo, tus palabras son osadas, y si estuviese en buena salud te haría arrancar la lengua de la boca desvergonzada. Y te haría arrancar la lengua de la boca desvergonzada y reventar el estómago. Pero no es ahora el momento. Date prisa en curarme y mi recompensa será grande. Pero si me haces daño te haré matar en el acto. Y yo le dije, que tu voluntad sea hecha. Tengo como protector un Dios muy pequeño, pero muy eficaz, que me ha impedido venir ayer a verte porque mi visita hubiera sido ineficaz. Pero ahora veo, sin siquiera examinarte, que tu ineficaz absceso está a punto de ser reventado, y lo haré enseguida, pero debes de saber que los dioses no pueden evitar el dolor ni aun en un rey. Sin embargo, te aseguro que tu alivio será tan grande después que no te acordarás siquiera del dolor, y te prometo que mi mano será tan ligera como sea posible. El rey vaciló un momento mirándome frunciendo el ceño. Era un muchacho muy bello, seguro de sí mismo, y sentí que me agradaba. Sostuve su mirada y con rabia dijo, pronto. El anciano comenzó a gemir y a golpear el suelo con su frente, pero no me inquieté y le di orden de calentar vino, donde eché un anestésico que hice beber al rey, y al cabo de un instante se mostró alegre y dijo, tengo menos dolor, no te acerques a mí con tus pinzas y tus cuchillos. Pero mi voluntad era más fuerte que la suya, y le hice abrir la boca, manteniendo sólidamente su cabeza bajo mi brazo, y pinché el absceso con un cuchillo purificado a la llama del fuego traído por Captá. No era, en realidad, el fuego sagrado de Amón, porque Captá lo había dejado apagar por descuido durante el viaje por el río, pero había vuelto a encender otro en presencia del escarabajo, y en su locura lo creía tan poderoso como el de Amón. El rey lanzó un grito en cuanto el cuchillo lo tocó, y el león se levantó y agitó la cola con los ojos brillantes. Pero el rey tenía mucho trabajo en escupir el pus que salía del absceso, y su alivio fue rápido, y yo le ayudaba apretando ligeramente sobre su mejilla. Escupía y lloraba de gozo y volvía a escupir. Y después dijo, Sinué el egipcio, eres un hombre bendito, aunque me hayas hecho daño. Y volví a escupir. Pero el anciano dijo, yo hubiera trabajado también y aún mejor que él si me hubieses permitido tocar tu mandíbula sagrada. Y tu dentista lo hubiera hecho mejor todavía. Quedó muy sorprendido cuando contesté en estos términos. Este anciano dice la verdad, porque lo hubiera hecho también como yo y tu dentista aún mejor. Pero su voluntad no era tan fuerte como la mía, y por esto no han podido desembarazarte de tus dolores. Porque un médico debe atreverse a hacerle daño incluso a un rey si es necesario, sin temer por sí mismo. Ellos han tenido miedo y yo no, porque todo me es igual, y si lo deseas puedes ordenar a tus guardias que me revienten el estómago, porque te he curado. El rey escupía sosteniéndose la mejilla y volvía a escupir, y su mejilla no le hacía daño ya, y dijo, no he oído a nadie hablar como tú. No he oído nunca a nadie hablar como tú, Sinué. Si lo que dices es verdad, no vale la pena hacerte reventar el estómago por mis soldados, porque si no te contrataría, ¿de qué habría de servirme? En verdad me has procurado un gran alivio y por eso te perdono tu desfachatez
y perdono también a tu servidor, pese a que ha visto mi cabeza bajo tu brazo y oído mis gritos. Pero lo perdono porque me ha hecho reír por primera vez desde hacía mucho tiempo con su cómico salto. Y dijo a Captá: vuelve a hacerlo. Pero Captá dijo con desprecio: está por debajo de mi dignidad. Burraburrias sonrió y dijo: lo vamos a ver. Llamó al león, quien se levantó desperezándose hasta hacer gruñir sus articulaciones, y miró a su dueño con ojos inteligentes. El rey le mostró a Captá y el león se dirigió lentamente hacia él, balanceando la cola, y Captá retrocedía delante de él como fascinado. Entonces, súbitamente, el león lanzó un rugido sordo, y Captá dio media vuelta y, agarrándose a la cortina, trepó por el montante de la puerta, lanzando gritos, mientras el león trataba de alcanzarlo con la pata. El rey se reía a gusto y dijo: no he visto nunca nada tan gracioso. El león se sentó, lamiéndose el hocico, mientras Captá se agarraba a los montantes de la puerta, angustiado. Pero el rey pidió de comer y beber, diciendo: tengo hambre. Entonces el anciano lloró de júbilo porque el rey estaba curado, y le trajeron numerosos manjares en fuentes de plata grabadas y vino en copas de oro, y dijo: regálate conmigo, Sinué, aunque sea contrario a la etiqueta, pero hoy olvido mi dignidad porque has tenido mi cabeza bajo tu brazo y me has metido los dedos en la boca. Así fue como comí y bebí con el rey, y le dije: tus dolores han desaparecido, pero seguramente volverás a tenerlos si no te haces arrancar la muela que los causa. Por eso debes ordenar a tu dentista que te la arranque, así haya desaparecido la hinchazón de tu mejilla. El rey se ensombreció y dijo con impaciencia: tus palabras son malvadas y destruyes mi alegría, extranjero estúpido. Pero al cabo de un instante dijo: acaso tengas razón, porque estos dolores vuelven cada otoño y cada primavera, cuando tengo los pies mojados, y son tan violentos que quisiera morirme. Pero si es necesario, serás tú quien me operarás, porque no quiero volver a mi dentista que tanto me ha torturado para nada. Yo le dije: tus palabras me revelan que durante tu infancia has bebido más vino que leche, y las cosas dulces no te convienen, porque en esta villa las preparan con jarabe de dátiles que estropea los dientes, mientras en Egipto se utiliza la miel que los pequeños pajarillos recogen para el hambre. Por esto, a partir de ahora, come solamente las cosas dulces que vienen por el puerto, y bebe leche cada mañana al despertar. Y él dijo: eres ciertamente bromista, Sinué, porque no he oído nunca decir que los pajarillos recogiesen cosas dulces para los hombres. Pero yo le respondí: mi suerte es adversa porque en mi país la gente me tratará de mentiroso cuando les cuente que aquí he visto pájaros que viven con los hombres y les ponen un huevo cada mañana, enriqueciendo así a los propietarios. En estas condiciones es mejor para mí no contar nada, si no perdería mi reputación y me tratarían de embustero. Pero él protestó con energía e insistió en que siguiese hablando porque nadie hasta entonces se había expresado como yo en su presencia. Y entonces le dije, seriamente: no quiero arrancarte esta muela, pero tu dentista lo hará porque es muy hábil y no quisiera provocar tu rencor. Pero yo podré estar a tu lado y tenerte la mano durante la operación, así disminuiré tus dolores con todo mi poder, con los medios que he aprendido en mi patria y en otros países. Fijemos esta operación para dentro de 15 días, porque es conveniente que la fecha sea fijada de antemano a fin de que no cambies de opinión. Tu encía estará entonces curada, y hasta entonces te lavarás la boca cada día con un remedio que voy a darte, pese a que tenga un gusto un poco amargo. Adoptó un aire contrariado y dijo: ¿y si me niego? Yo le dije: debes darme tu real palabra de que seguirás mis prescripciones, y el dueño de los 4 continentes no faltará a ella. Si aceptas, te divertiré cambiando el agua en sangre en tu presencia y te enseñaré el procedimiento para que puedas asombrar a tus súbditos. Pero debes prometerme no comunicar el secreto a nadie, porque es un secreto sagrado de los sacerdotes de Amón, y yo lo sé porque soy sacerdote de primer grado, y solo te lo revelo porque eres rey. A estas palabras Captá comenzó a lamentarse en voz plañidera desde lo alto de la puerta. Llevaos esta bestia maldita o bajo y la mato,
porque mis manos están entumecidas y me duele el trasero de estar en esta postura tan poco conveniente para mi dignidad. Verdaderamente voy a bajar y retorcer el pescuezo de este animal si no se lo llevan. Burraburiash comenzó a reírse con gusto al oír estas amenazas y fingió tomarlas en serio y dijo: sería lástima que matases a mi león, porque ha crecido bajo mis ojos y es mi amigo. Por esto voy a llamarlo a fin de que no cometas ningún desafuero en mi palacio. Llamó al león y Capta bajó agarrándose a la cortina y se frotó sus miembros entumecidos, lanzando miradas de odio al león, tanto que el rey se reía golpeándose los muslos. Verdaderamente, dijo, no he visto nunca a un hombre tan gracioso. Véndemelo y te haré rico. Pero yo no quería vender a Capta y el rey no insistió y nos separamos como buenos amigos, cuando comenzó a cabecear y sus ojos se cerraron, porque el sueño reclamaba sus derechos en vista de que los dolores le habían impedido dormir durante muchas noches. El anciano me acompañó y me dijo: he comprobado por tu conducta y tus palabras que no eres un granuja, sino un hábil médico que conoce su oficio. Admiro, sin embargo, la valentía con que has hablado al dueño de los 4 continentes, porque si uno de sus médicos se hubiese atrevido a hacerlo, reposaría ya en una jarra de arcilla al lado de sus antepasados. Será conveniente que dispongamos juntos lo que será necesario hacer dentro de 15 días, porque será un mal día y convendría sacrificar anticipadamente a todos los dioses propicios. Le dije. Mis palabras le gustaron porque era piadoso y convinimos en encontrarnos en el templo para hacer sacrificios y tener una consulta sobre las muelas del rey. Pero antes de dejarme marchar, ofreció una colación a los servidores que me habían traído, y comieron y bebieron cantando mis alabanzas. Al volver al albergue, cantaban a voz en grito y la muchedumbre nos seguía y mi nombre fue célebre desde entonces en toda Babilonia. Pero Capta iba montado con aire contrariado en su asno blanco, y no me dirigió la palabra porque su dignidad estaba ofendida. Fin de la parte 2.